Gracias, Ángel. Y aprovecho mi perfil en LinkedIn para presentarme quizá en la parte más personal, que es la que no está calificada. Mi nombre es José Antonio Zarzalejos, soy antiguo alumno del IEB, estudié aquí el doble grado, acabé en el año 2004. Soy de Bilbao y eso suele pasar. La gente que somos de Bilbao o ingenieros lo decimos generalmente en el primer minuto de la presentación. Soy de Bilbao, tengo 3 hijos, conocí a mi mujer aquí, en el IEB, y ahora mismo soy socio del equipo de Corporate Finance de KPMG desde hace escasas semanas. Hasta hace poco tiempo trabajaba en otra Big Four en la que he pasado 12 años de mi carrera profesional. El título de la charla que os quería dar es un poco grandilocuente y hablar del futuro de la consultoría parece como algo como demasiado, como digo, grandilocuente que yo no voy a poder resolver. Pero sí me parecía interesante vincular el momento en el que muchos de vosotros podéis estar desde el punto de vista profesional con ese futuro profesional en el mundo de la consultoría. Y cuando hablo de consultoría voy a hablar en general de servicios profesionales en el ámbito de las Big Four. No voy a meterme en el territorio de los despachos de abogados, que sé que tenéis alguna ponencia específica sobre despachos de abogados, aunque en las Big Four existen prácticas legales, fiscales, laborales, administrativas. Me voy a centrar más en el área de consultoría, en la que también voy a meter el área de asesoramiento financiero o asesoramiento en transacciones, por lo que se llama los servicios de Corporate Finance, M&A, Transaction Services, Business Recovery Services, Forensics, valoraciones y demás. Y vincularlo de alguna manera con los perfiles con los que muchos salís de aquí, con un entorno profesional muy cambiante, muy dinámico, en un contexto en el que creo que toda esta situación pandémica no ha cambiado nada que no viniera pasando ya. Lo que ha hecho ha sido acelerar procesos que de alguna manera se habían iniciado ya. Antes Ángel hablaba del trabajo en remoto. El teletrabajo lleva en la agenda de todas las grandes compañías desde hace muchos años. El proceso actual lo que ha hecho ha sido acelerarlo, ¿no? Una mayor, digamos, relevancia de la tecnología en las compañías llevaba en el debate desde hace muchos años. Esta situación lo que ha hecho es acelerarlo, ¿no? Y muy vinculado con ese perfil, con esas dinámicas, a mí me parece básico que todas las personas que tienen una formación como la vuestra tengan un perfil como este, como carta de presentación, porque para un mundo como el del servicio profesional, no tener un perfil de esta naturaleza ya dice muchas cosas de ese profesional o de ese candidato. Se os va a presuponer a todos vosotros cuando salgáis de aquí skills hard que cualquier Big Four va a necesitar. Capacidad analítica, capacidad de priorización, por supuesto conocimiento financiero, jurídico, fiscal. Eso se va a dar por hecho. Y cuando venís de un centro como este, en cuanto lo vean en vuestro currículum, en vuestro expediente académico, lo van a dar por hecho. Con lo cual, ese primer escalón que hace a lo mejor 15 años o 20 años era tan crítico, que era la formación académica, y que probablemente todos discutíamos o todos peleábamos en que quedara muy claro de qué centro universitario veníamos o de qué escuela de negocios teníamos nuestro MBA, eso es una variable que, aun siendo importante, probablemente a la hora de tener una visión un poco más holística del candidato, ha perdido algo de relevancia en favor de otros elementos que además Ángela ha mencionado, ¿no? Es la capacidad de interrelación, el network de contactos que tengas, tus experiencias fuera del mundo profesional. En ese sentido, yo creo que vivimos desde hace muchos años en un entorno en el que el know-how se da por hecho y la gran pregunta es el know-who. Y es a quién conoces, con quién te relacionas, quién es tu ámbito de relaciones, tanto en el mundo personal como en el mundo profesional, ¿no? Y en ese sentido existe una interconexión entre uno y otro que van muy ligados. Yo he estado muchos años haciendo recruiting dentro del ámbito de las Big Four, con lo cual los perfiles que he visto generalmente llegan después de un cribado del que muchos perfiles como los vuestros superan exitosamente, ¿no? Y para nosotros es crítico el contacto personal en un contexto de prestación de servicio que lo que va a buscar el cliente es un tipo con sentido común, que no es tan habitual como podéis pensar, un tipo con experiencia y pegado al terreno, y que le vaya a contar a una compañía
algo que esa compañía no sabe. Nunca vas a ser más experto en la materia del cliente al que estás asesorando. Jamás. Lo que tienes que aportar al cliente en cualquier trabajo de consultoría o servicios profesionales, llámese en el ámbito de las transacciones o del management consulting, son aquellos elementos que complementan su conocimiento técnico del negocio. Y eso suele ser una visión de fuera a dentro de las compañías que elimina el ruido que tienen esas empresas. Tú ahora mismo te metes en Internet, ya no voy a hablar de los fake news o no, pero cualquier persona que quiera indagar en una temática tiene muchísimo ruido. Informes, fuentes contradictorias, supuestos expertos, y eso les pasa a las compañías también. Es decir, la compañía que se encuentra en la situación actual y dice, ¿cómo gestiono mi circulante en los próximos 12 meses? ¿Qué hago con una unidad de negocio que no es crítica para mi actividad y que creo que vale más fuera que dentro de mi organización? ¿Qué hago con una reestructuración de personas que va a lastrar o potenciar la rentabilidad de este negocio? Tú te metes en Internet metiendo eso en Google y vas a tener miles de entradas que digan cosas, en muchos casos contradictorias y de las que no saques ninguna conclusión. Igual que cuando te duele algo que no sabes identificar, vas al médico. Igual que cuando te rompes la rodilla, que tienes que operar, vas a un cirujano especialista en rodilla. Yo no concibo compañías de cierto tamaño que vayan a, digamos, abordar un cambio estratégico sin contar con un consultor estratégico que tenga experiencia para aportar lo que ellos no tienen. Igual que no concibo una compañía que va a vender una rama de actividad y no recurre a un asesor financiero que optimice el proceso de carve-out, optimice el proceso de venta, maximice el valor de venta y minimice la disrupción en el día a día de la compañía. Por eso creo que los servicios de consultoría van a ser imprescindibles en un contexto de bonanza o en un contexto de crisis. Lo que cambiará será la naturaleza del asesoramiento. En momentos de bonanza hablaremos de expansión internacional, de adquisición de un competidor, y en épocas de crisis hablaremos de reestructuraciones de balances y de reestructuraciones de cartera de productos o cartera de clientes. Yo creo que ahí se va a notar mucho, y esto os afecta directamente, el momento de mercado en el que vosotros como generación salís a la calle. Yo soy esos hijos de diferentes... yo vivo como entre crisis, yo no vivo entre bonanzas, como a lo mejor hacían los baby boomers, ¿no? Yo vivo entre crisis. Yo salí al mercado en 2004, empecé trabajando en un despacho de abogados, en una boutique de Money, y me incorporé a mi anterior empleador, que era PwC, en julio de 2007. Pocos meses después empezaron a quebrar los primeros fondos de Bear Stearns. En marzo de 2008 quebró Bear Stearns y en septiembre de 2008 quebró Lehman. Yo recuerdo que mi madre me decía, hijo, yo no sé mucho de contabilidad, pero aquí hay un criterio que aplica que es el LIFO, last in, first out, con lo cual seguro que te van a despedir. Y esos contextos agudizan mucho el ingenio, porque cuando estás en esa situación dices, oye, o me empiezo a mover o aquí paso a ser un commodity más. O sea, paso a ser, pues sí, un tío más en una fuerza laboral que tienen las Big Four todas de 4.000, 5.000 empleados, o hago algo un poco distinto en ese mundo de la consultoría, o en el momento que vengan una lista y haya que recortar, mi nombre va a estar en la parte inferior de la línea roja, no en la parte superior, ¿no? Y ahí es cuando toca que vuestro perfil recurra a esas cuestiones o esos elementos diferenciales que son los soft skills. Y es a quién conoces, qué interés tienes, qué curiosidad mantienes después de empezar tu trabajo, cómo interactúas con el mundo de fuera. Porque el riesgo que tienes de estar permanentemente metido en tu burbuja para hacer consultoría es que te vuelves completamente irrelevante. Hoy tenía un almuerzo, y estoy seguro que si lo cuento no se enfadará, con Antonio Segura, que es el consejero delegado de Audi, la red de talleres de coches. Esta es una compañía que yo asesoré la venta de esa compañía a GPF, que es una empresa de capital riesgo, hace 4 años ahora. Y me sentaba con él y le decía, bueno, Antonio, aquí te estarás frotando las manos, porque en un momento de crisis lo que la gente hace es deja de llevar el coche al taller oficial, empieza a limitar mucho el mantenimiento del coche y lo lleva mucho más al taller, pues oye, de low cost, en el que los 3 principales ítems que vende Audi son ruedas, baterías y frenos, que es lo fundamental. Y me decía, pues no, el panorama no es demasiado halagüeño. Y digo, ¿por qué? Y bueno, pues con el teletrabajo la gente utiliza menos el coche. Y entonces, como utiliza menos el coche, va a consumir bastante menos kilómetro y por lo tanto va a utilizar menos freno, menos batería y menos rueda.
Pero, hombre, al mismo tiempo la gente tiene miedo de utilizar el transporte público, con lo cual, en cierto modo, hay un offset effect y sí que van a utilizar un poco más el coche. Ah, pues mira, eso también es interesante. Oye, pero respecto a tus ítems no va a cambiar mucho. Bueno, depende. La introducción del coche eléctrico, pues puede que cambie el tipo de baterías. Entonces, mis proveedores van a cambiar. Lo que os quiero decir con eso es que como consultor, o estás todo el día en la calle escuchando estas cosas y estás hablando con consejeros delegados de compañías, con directores financieros. Si estás todo el día metido en tu cubículo, es imposible que tengas esa percepción de mercado, porque al final las compañías toman exactamente las mismas decisiones que vosotros y además con las mismas influencias y motivaciones. Si vosotros estáis en un trabajo intranquilos, es imposible que os planteéis la compra de un coche o el cambio de la lavadora. No lo vais a hacer. Vais a esperar a tener un contrato fijo, una buena perspectiva laboral y entonces os meteréis en ese tipo de inversión. Las compañías van a hacer exactamente lo mismo. Ese consejero delegado que tiene la posibilidad de comprar a su competidor más directo no lo va a hacer en un contexto en el que no tiene claridad sobre el marco regulatorio. No lo va a hacer. Entonces, eso, cuando tú te sientas con un consejero delegado o con el consejo de administración de una compañía como consultor estratégico o como asesor financiero, si no estás pegado a esa realidad, el PowerPoint lo aguanta todo y te dice, compañía A, compañía B, sinergias, 1 más 1 son 3, ya está. Obvio tienes que hacer esa transacción. Y el tío te va a decir, este señor vive completamente despegado de la realidad. Porque esto que tiene mucho sentido, no lo puedo atraccionar en el contexto actual del mercado. Por eso, para mí, como empleador, y esto es una experiencia personal, siempre he procurado pasar, asumiendo que tienes tus skills hard bien desarrollados, mucho tiempo en la calle, mucho tiempo con gente, y para eso hay herramientas como LinkedIn que a mí me parecen básicas. Yo cuando me meto en el perfil, un poco respondiendo a la pregunta de qué pasa cuando tienes un nombre un poco más común, ¿cómo te van a encontrar? Generalmente el tipo de búsquedas que haces es nombre y compañía en la que trabaja en el ámbito profesional y suele ser fácil de identificar. A mí el consultor estratégico o el asesor financiero que tiene una red de contactos de 25 personas, no, joder, este tío no se mueve mucho. O tiene muy dejado el perfil o no se mueve mucho. El tipo que tiene 50.000 contactos tampoco me genera demasiada confianza, porque al final esto es como una especie de dar que sí a todo lo que entra y lanzar invitaciones a todo el mundo. Y por eso creo que, igual que cuidáis mucho los currículums, y yo lo veo en los procesos de selección, ¿no? La foto, oye, el banner a la izquierda con el resumen, unos gráficos que dicen cuáles son mis conocimientos y demás, me choca mucho cuando veo perfiles que tienen el nombre y el apellido en minúsculas, una falta de ortografía. Todo se quieren dedicar a la consultoría estratégica, pero todo el currículum está en castellano. No tienen contactos, no tienen foto profesional, o tienen una foto de botellón con unos amigos. O sea, no lo puedo, y tenéis que pensaros de la óptica de, no ya de vuestro empleador, sino del cliente que os contrata. Imaginaos que yo me presento en una propuesta con el grupo Telefónica y aparezco en bermudas, camiseta, sin afeitar y de resaca el día anterior. Es que eso es lo que dicen a veces los perfiles de LinkedIn. Con lo cual, cuando penséis en vuestro perfil, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Ángel, sed muy honestos con la imagen que estáis plantando ahí, o sea, sois lo que sois, no sobrevendáis, como dicen los ingleses, es mucho mejor under promise y over deliver que hacer al revés, es decir, no aparezcáis aquí, pues no sé, Cristiano Ronaldo y que luego pues seáis, no sé, un central del Albacete. Porque el impacto va a ser bestial y el impacto es tan negativo que es muy difícil reponerse a ese impacto. Es mejor que tengáis un perfil un poco más plano, que responda a la realidad y que además utilicéis estas herramientas para hacer vuestro research. Si sabéis que os van a hacer una entrevista en EY, KPMG, Deloitte o PwC y sabéis el nombre de vuestro entrevistador, molestaros y meteros en LinkedIn, ved qué contactos tenéis en común. De pronto aquí hay un amigo que es un amigo vuestro de la universidad o del colegio, pegadle un toque. Porque a lo mejor es un contacto común accidental que un día agregaron, sin más. Pues resulta que son amigos y juegan juntos en el equipo de fútbol de la liguilla de solteros contra casados. No lo sabes. Entonces, como consultor, se os va a pedir que utilicéis todas las herramientas que están a vuestra disposición. Y son herramientas técnicas y herramientas sociales. Si no utilizáis una herramienta tan básica como puede ser esta,
que además no tiene costes a lo que seáis usuarios premium, y no la utilizáis en su máximo potencial, no solamente perdéis oportunidades de negocio, sino oportunidades de empleabilidad. No os imagináis la cantidad de headhunters que me contactan a mí por LinkedIn, que son para posiciones tanto para mí como otras posiciones que no me interesan, pero que el headhunter me dice, oye, José, ¿seguro que conoces a alguien en este ámbito? Y, pues sí. Y oye, te presento. Os sorprendería. Entonces, yo lo que os diría, y volviendo un poco al título original de esta charla, ¿no? Que como veis he cambiado en algo el contenido, pero no me atrevo a hablar del futuro de la consultoría como tal. Lo que sí me atrevo es un poco más a decir qué tipo de perfiles son los perfiles del futuro en la consultoría. Son perfiles que tienen un conocimiento técnico profundo y razonablemente contrastado en función del centro que han estudiado. Son perfiles que tienen experiencia profesional en el ámbito de las prácticas, a los que se da por hecho. No es que hablen, o sea, el inglés es que es un given, o sea, es que ni siquiera se plantea. Más del 70% o el 70% de mi trabajo es en inglés, el día a día de mi trabajo es en inglés. Hay muchos clientes en España que te piden las presentaciones en inglés, directamente. O sea, que eso es un given. Pero como os decía, idiomas, experiencia internacional en la medida de lo posible, ya sea voluntariado, idealmente prácticas, por supuesto. Un perfil razonablemente trabajado. Y pensad siempre que la manera en que el reclutador os va a ver es unos hard skills que se sobreentienden y unos soft skills que son los que marcan la auténtica diferencia. Porque si no, el vuestro será un perfil tan parecido como los otros 15.000 o 20.000 estudiantes que salen al año de haber hecho ADE, dobles grados, ingenierías que luego quieren dedicarse al mundo de la consultoría. El futuro de la profesión sigue siendo para mí un futuro que es bueno. Lo que va a cambiar es la naturaleza de la actividad. Entonces, ahora si nos vienen delante, pues por delante, probablemente 3, 4, 5 años en los que va a haber más trabajo de reestructuración, más trabajo de refinanciación, más trabajo de repensar modelos de negocio desde un punto de vista defensivo, y probablemente dentro de 24 o 36 meses cambie ese ciclo y empecemos a pensar en crecimientos, expansión, inyección de capital para nuevas inversiones, pero al final ese consultor, si está conectado a esa realidad que le rodea, es tan válido para un proceso como para el otro. Eso es un poco lo que quería compartir con vosotros, y hoy quizá un poco con el doble gorro de presidente de IEB Alumni, como profesor de esta casa y también como profesional de una Big Four que ha visto muchos perfiles y que al final yo os hago siempre la misma recomendación cuando yo doy programas o sesiones en varios de los programas de este centro, y cuando la gente me pregunta, ¿pero cuál es el elemento diferencial de un candidato? No hay un elemento diferencial como tal. Yo lo que os diría es, identificad en lo que sois malos o peores y trabajaros hasta un nivel aceptable. Yo recuerdo en la carrera odiaba la asignatura de matemáticas financieras y ahora soy asesor financiero. Pero lo llevé a un nivel en el que era good enough, perfecto. Haced eso con los skills que sean un poco más flojos y que os gusten menos, y en aquellos en los que seáis buenos, potenciadlo. Ojalá sean skills de los soft que se buscan ahora, es decir, gente con perfil comercial, responsables, empáticos, con cierta capacidad de liderazgo, generosos. Ese tipo de perfil, que estaréis hartos de escucharlo, se valora mucho más de lo que pensáis y es muchísimo más escaso de lo que os imagináis. Y yo creo que yo pertenezco a esa generación de gente que se encontró con una crisis estructural, no sé si mayor que la actual, pero desde luego distinta, en el año 2007-2008, y pensábamos muchos de nosotros que en aquel entonces, pues con 26 años, nuestras vidas eran unas vidas profesionales paupérrimas, y no ha sido así. Con lo cual, vosotros habéis el mercado en un contexto en el que, lejos de ser una desventaja, yo pensaría que es una oportunidad para que os convirtáis en perfiles profesionales muy diferenciales a los que se han incorporado al mercado laboral en el 2016, 17, 18, 19. Así también consigo yo un trabajo. Con unas tasas de paro a nivel europeo del 5%, pues claro, lo difícil va a ser ahora. Tasa europea al 8% y España pues cercana al 20%. Eso va a ser el reto. Pero si conseguís combinar la fortaleza de aquellos skills hard a un nivel suficiente y los soft a un nivel diferencial,
el contexto actual debería hacer de vosotros mejores profesionales para los próximos 10 años. Y encantado de responder a vuestras preguntas si tenéis alguna. Yo en reciprocidad te hago una un poco difícil. Venga. Creo. A ver, comentas que las compañías van a seguir necesitando asesoramiento, estoy de acuerdo, y que según el ciclo pues es de un tipo o de otro, estoy de acuerdo. Pero ¿no ves que tengáis como compañías, las Big Four o similares, que cambiar un poco en vuestro offering, en la forma en que vais al mercado, en el tipo de productos? ¿No creéis que ahí necesitáis también cambio o mejor dicho, o si lo necesitáis, cómo lo estáis enfocando? ¿Qué es lo que veis a futuro en ese sentido? No, totalmente. Yo creo que las recetas antiguas no valen para los problemas actuales. Yo creo que hay muchas cosas que sí son muy válidas, pero las Big Four en general, al menos en mi experiencia, lo que me dice es que hay determinados comportamientos o maneras de actuar en el mercado que ya no son válidas. Es decir, el asesor que viene, te cuenta 40 slides y te deja ahí y se marcha, ya no vende. O sea, lo que necesitas es un tipo que venga, te diga qué hacer, cómo implementarlo y se siente contigo a hacerlo. Vuelvo de nuevo a la capacidad de empatía, de cercanía con el cliente y demás. Creo que eso es básico. No cabe duda de que al final estamos en un proceso también de migración de actividades de menos valor añadido hacia un entorno de digitalización y externalización a entornos que sean más eficientes en coste y en tiempo. Y eso pasa por todos los proyectos que ahora mismo de Data Analytics y de Big Data, en los que evidentemente tenemos que, también para los profesionales, ofrecerles un tipo de actividad que sea algo más rewarding que estar picando tablas de Excel. O sea, yo creo que ese modelo, el que yo me he criado, el modelo de data room virtual, PDFs de 500 páginas, página a página, revisando la financiación bancaria para meterlo en un modelo. Y eso eran 2 noches. Eso ya se ha acabado. A eso tenemos que ir, pero no solamente para los clientes, sino para la gestión, captación y desarrollo del talento interno. Pero fíjate, yo creo que lo que más estamos escuchando de los clientes en cuanto al cambio del offering es: háblame de experiencias reales. Dame casos prácticos. Ponme en contacto en este mundo de la conectividad con gente que ya haya pasado por esto. Hemos pasado de un mundo en el que lo más importante en el pitchbook eran: estas son mis credenciales, he hecho estas operaciones, a estos son mis clientes, aquí tienes un móvil, llámales cuando quieras. Y cuando tu prescriptor no es ni tu marca, ni tu credencial, que a un determinado nivel profesional se va a dar por hecho, son tus clientes. Cuando comparten esa experiencia y les cuentas: oye, pues es que a mí José me asesoró en un proceso de venta de empresa familiar en tercera generación, que estábamos todos abofetados en el consejo, y consiguió unar intereses y enfocar un poco los objetivos de todos, esa experiencia al siguiente le vale mucho más que 3 horas conmigo en un pitchbook de 50 páginas y 6 páginas de credenciales. Entonces yo creo que nuestro offering está variando a más calidad, menos cantidad. Ya no son pitchbooks de 200 páginas, son 20 páginas al grano y te cuento con quién lo he hecho antes. Y yo te traigo, digamos, una receta limpia de todo el ruido que rodea mi sistema para, en base a mi experiencia y mi sentido común, decirte qué es lo que pueden hacer. Gracias. Sí. Me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre una boutique que hace money, banco de inversión, y una consultora que hace money. Te doy una respuesta parcial porque te voy a dar en función de mi experiencia. Hay 2 diferencias fundamentales. Una tiene que ver con el tamaño de las transacciones. Lo normal es que las grandes transacciones a partir de 1.000 millones estén asesoradas por bancos de inversión por una cuestión fundamental, que es la capacidad de financiación, que es el balance. Eso no lo tienen en las boutiques, en las Big Four. Bueno, yo no puedo ir a un deal, asesorar a un comprador y además prestarle la financiación. No tengo balance para eso. Y eso es un elemento fundamental, como lo es también para las salidas a bolsa. Yo no tengo un libro de inversores a los que llamar y levantar capital para vender en bolsa. Con lo cual, hay un elemento inicial que es de tamaño, por encima de, no sé cuál es la cifra, si son 500, 600 millones de euros de valor transacción, lo normal es que sean los bancos de inversión los que trabajan en esas operaciones, puntualmente alguna boutique o alguna Big Four por un contacto concreto o por una experiencia muy aplicable al caso. Luego tienes el llamado mid-market, y tienes un mid-market que en España, dependiendo del país, tiene diferentes tamaños. En España puedes decir un mid-market entre 50 y 500 millones de euros de enterprise value, y ahí tienes a una colección de, fundamentalmente, Big Fours y boutiques nacionales bien asentadas o boutiques internacionales.
Cuando digo boutiques nacionales estoy pensando en un Arcano, en un Alantra. Cuando hablo de boutiques internacionales es un Greenhill, un PJT o incluso bancos, se llama bancos que no tienen balance, un Rothschild o un Lazard. Y por debajo de 50 millones de enterprise value, nomás que tengas boutiques más de ámbito local. Son boutiques a lo mejor más enfocadas en Madrid, sur de España, Cataluña es una región que tiene muchísima boutique local. Eso es desde el punto de vista de valor transacción. Y luego está también en función de la complejidad y la naturaleza de la transacción. Es una transacción en la que tienes que escindir una actividad, dotarla de entidad jurídica propia, sacar a personal, renegociar contratos, diseñar una estructura fiscal nueva. Lo normal es que tengas una casa lo más comprehensive posible desde el punto de vista de offering, que tengas a una Big Four, que tiene un único punto de contacto que te coordina a los fiscalistas, a los laboralistas, a los administrativos, que te vigila las eficiencias fiscales. Entonces, yo te diría que lo normal, lo que más diferencia es tamaño y complejidad. Las operaciones más complejas que requieren de más asesoramiento multidisciplinar, lo normal es que sean las Big Four, y de hecho la práctica es así. Las Big Four tenemos una cuota de mercado muy relevante ahí. En las que son más plain vanilla y más commodity puedes tener cualquier tipo de asesor, pero el elemento fundamental de diferenciación es el tamaño. Porque hay gente que le gusta mucho la tarjeta, entonces gente que quiere un banco de inversión porque le gusta más la tarjeta, le parece más funky, y hay a otros a los que las Big Four nos parecen un entorno pues oye, de mucho talento, de deals súper interesantes y además unas capacidades de servicio muy multidisciplinares. A mí me cuesta, y esto es una referencia un poco más gremial, me cuesta pensar en propuestas más atractivas para empezar tu carrera profesional. Luego puedes desarrollarla o no, pero para empezar, que una Big Four. Me cuesta pensar en una propuesta que te ofrezca asesoramiento legal, fiscal, laboral, financiero, consultoría, regulación y encima un ámbito internacional súper potente. Yo pasé 2 años en Londres, 2000-2011, pedí un transfer cuando aquí en España había menos actividad y viví 2 años en Londres con mi carta de retorno asegurada a España. Pues, tener esas en un banco pues no es siempre fácil. Con lo cual, yo soy un defensor de un modelo integrado de asesoramiento alrededor de una transacción y multidisciplinar, con lo cual para mí la propuesta de Big Four es difícilmente batible. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo te quería preguntar, profesionalmente hablando, ¿qué consejo te darías a ti mismo si pudieses volver a tu época universitaria? No haría las cosas de manera muy distinta. Yo en LinkedIn no pongo las prácticas que hice en el colegio o en la universidad. Mis primeras prácticas fueron tercero de UP, no sabéis lo que es, pero de tercero de UP a Go. Yo trabajé en el departamento de prensa de Telecinco, era becario, y me dedicaba a traducir del inglés al español la sinopsis que antes se veían en prensa, que veías el capítulo de Expediente X y había una sinopsis. Yo hacía eso, me dedicaba a traducir eso. Que fue una faena porque yo era súper fan de Mulder y Scully en Expediente X y me llegó toda la temporada siguiente y me la ventilé en 2 tardes, pues ya la tuve que traducir entera. Pues me fastidió la temporada, ¿no? Pero, y además no es como ahora, que estás en Netflix y ves de un tirón, ayer era 1 a la semana y además siempre te cortaban en el mejor momento, entonces había que esperar. Pues yo hice prácticas en Telecinco. Hice prácticas en una empresa de cartonaje, que básicamente estaba sentado en el centro de logística del cartonaje, viendo entrar los palés y salir los partes. Entraba la materia prima y salía luego el cartón corrugado este. Estuve así un mes entero en verano en Las Rozas. Trabajé en un fondo de private equity que acabó quebrando, Marco Polo Investments, como becario picando datos para los que estaban por allí. Trabajé en Alcampo, de reponedor, en la sección de frescos. Y luego ya empecé ya un poco más serio, ya salí de aquí, empecé trabajando en Garrigues. Me di cuenta muy rápido que no era lo mío. Apenas estuve 6 meses en Garrigues. Hacía lo mismo que era M&A, pero del lado de los abogados. Cuando una operación de M&A llega a los abogados está ya muy, muy trabajada. O sea, ya ha habido ofertas, ha habido due diligence, ha habido proceso, a ti te llega en SPA y shareholders agreement. Entonces yo recuerdo, participé en una transacción que fue hace años, la compra de Pepe Jeans por parte de Torreal, que era el vehículo inversor de la familia de ella. Y recuerdo que aquella operación estaba, creo que era Credit Suisse, y yo veía a los banqueros que llegaban y decía,
yo soy como estos tíos. Van ahí con sus trajes, sus corbatas de Ernest y tal. Y decía, yo llegaba ahí de Garrigues, llegábamos 3 all-nighters, ojeras hasta aquí. Quiero hacer eso. Por un contacto personal, acabé conociendo a gente en el +1 y por contacto personal me dijeron, pues mira, tienes un despacho de abogados, pues vente mañana a hacer una prueba, a ver qué pasa. Pasé la prueba en N+1 y me incorporé. El primer día en N+1, que me pusieron una slide delante de PowerPoint, yo no había hecho una slide de PowerPoint en mi vida. O sea, yo lo de insertar un texto, yo sabía hacer Word, perfecto, pero PowerPoint no he hecho en la vida. Y aprendí ahí donde yo. Yo creo que como estudiante, es que yo lo haría exactamente igual. Es decir, pensaría en experiencia profesional cualquiera, me parece buena. Ya llega un momento en tu carrera en que tiene que ser consistente con lo que te quieras dedicar. Pero al principio te diría, cualquier experiencia es buena. Me hace gracia cuando la gente, bueno, quizás no, pero ahora te preguntaban, ¿son prácticas pagadas o no pagadas? Y asumía siempre que eran sin pagar, que eran retribuidas y me sentaba ahí y ya está. Creo que eso es enormemente formativo, pero lo que sí os diría es inglés. O sea, nunca penséis que habláis suficientemente bien inglés. Yo en Bilbao iba a un colegio inglés, un colegio británico. Me acuerdo cuando llegué a Londres en mi secondment a principios de 2010, convencido de que era bilingüe. Lo daba por hecho porque había trabajado aquí. Y de repente me senté en una oficina en Londres, rodeado de ingleses, porque en las Big Four no pasa como en los bancos. En los bancos internacionales tienes a gente de muchísimas nacionalidades. En las Big Four sueles estar con... Ahora ya hay más internacionales, pero la proporción internacional tenemos un 10%. En la banca internacional, la banca de inversión, los internacionales son el 80% del equipo. Con lo cual yo estaba con tíos británicos, ingleses, de Gales, Londres, Escocia, Irlanda, no entendía ningún acento. Y trabajaba en inglés para ingleses también. Yo no tenía clientes internacionales porque, de nuevo, las Big Four están muy enfocadas en un mid-market que, aunque sean compañías internacionales, tienen su sede en el país en el que estás prestando el servicio. Y yo recuerdo, o sea, el nivel de estrés que eso me generó, vamos, yo a los 3 meses, yo recuerdo que llamaba, vamos, mi primera evaluación en Londres fue, chicos, esto no está yendo bien, te vamos a tener que volver a casa. Porque te bloqueas, haces mal los textos, no se te da bien el inglés. Y me dijeron a mí eso después de haber estado 12 años en un colegio británico. Pues bueno, pues te tienes que poner las pilas. Entonces, yo lo que os diría es que no tengáis miedo a, como en el contexto actual, o sea, no tengáis miedo a meter mucho la pata y avanzar rápido. La única manera que vais a tener de avanzar muy rápido es poniendo situaciones que de verdad resulten incómodas. Mira, yo no he pasado una situación más incómoda en mi carrera profesional que mi cambio de trabajo hace un mes. O sea, después de haber llegado a ser socio en una Big Four, donde profesionalmente crees que has llegado a un nivel profesional en el que ya, oye, ya he coronado, ya estoy aquí. Os va a pasar y llegaréis a situaciones profesionales que penséis que habéis coronado y tendréis una cierta sensación, no os voy a decir que de vacío, pero joder, ¿y era esto? La única manera que tienes de salir de esa dinámica de era esto es dónde está el siguiente charco para meterme en el siguiente charco. Y bueno, pues por eso me metí en el charco en el que estoy. Y ahora pues llevo 21 días en KPMG. Y os aseguro que cambio de casa, boda, nacimiento de hijos y cambio de trabajo son de lejos las experiencias más estresantes a las que os vais a enfrentar en vuestra vida. Y no necesariamente en ese orden, va a depender de vuestro significant other y va a depender también del tipo de casa en la que os metáis. Pero en general, si estoy de algo satisfecho ahora mismo es de haberme lanzado a esa piscina. No sé, el tiempo dirá si me he equivocado o no me he equivocado. Hay mucho de mi entorno que no entiende el movimiento. Es una Big Four, en la que ya era socio, para hacer lo mismo en otra. No voy exactamente a hacer lo mismo porque si no, no me iría. Pero creo que eso responde a una cierta inquietud de, o sea, so what's next? ¿Y ahora qué toca? Entonces, un poco en lo que venía comentaba Ángel, para mí seguir curioso y mantener la curiosidad para mí es meterme en charcos. Yo creo que lo más estable que he hecho en mi vida profesionalmente es dar clases en el IEB. En serio. Porque yo ya empezaba a dar clases aquí de contabilidad cuando estaba en tercero de carrera. Daba clases de los de primero y desde entonces llevo dando clases en IEB, de manera formal o informal, pero llevo dando clases. Con lo cual yo os diría que
esto los ingleses lo dicen, los americanos dicen muy bien en los trabajos, dicen no less than 3 and no more than 5, en cuanto a años en un mismo trabajo. En España tenemos una mentalidad un poco distinta que ya está cambiando. Antes, lo normal es tener una compañía 25 años en una compañía, que tiene sus ventajas, no estoy diciendo que no las tenga. Oye, chapó a la gente que lo ha hecho, porque creo además que son profesionales de muchísima valía. Pero creo que en las compañías y en consultoría eso pasa. El mestizaje de experiencias es fundamental. O sea, para mí tener un equipo donde tengo un equipo en el que había un médico, un periodista, varios ingenieros, abogados, creo que eso enriquece. Y también la gente que viene, uno que lleva 25 años en la compañía, otro que acaba de llegar, otro que ha pasado por 3 compañías, no por 30 compañías, pero que ha pasado por 3 compañías. Creo que eso redondea mucho tu perfil. O sea, yo creo que lo podéis ver en el mío. O sea, quiero decir, yo, pues oye, llevo menos de un mes en PwC, perdón, en KPMG, llevo 11 años y pico dando clases en el IEB, 5 años en mi segunda etapa en PwC, por ahora os cuento, fui un año asesor del Consejo de Administración del Grupo Restalia y hubo un año, estuve 7 años en PwC y hubo un año que me fui a Frinsa, un fabricante de conservas de pescado. Y dirás, coño, ¿y eso cómo coño encaja? Bueno, pues este era un cliente con el que yo trabajaba mucho en PwC, de repente me propusieron marcharme como responsable de estrategia y dije, pues me voy. Y a los 8 meses me di cuenta que me había equivocado. Tenía la suerte de que me seguían llamando de PwC todos los meses. Y un día me llamaron y me dijeron, bueno, ¿ya te has aburrido? Y dije, pues sí, ya me aburrí. Me he aburrido y me he equivocado. Pero honestamente yo creo que soy mejor profesional después de esa experiencia que si no lo hubiese tenido. Entonces, si habéis vuelvo a la idea original, si habéis desarrollado vuestros hard skills a un nivel suficientemente bueno y los soft están bien entrenados y no os da miedo, yo estoy en mi trabajo porque me encanta lo que hago. Y cuando eso te gusta, la gente lo nota y se te da bien. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, mi recomendación, en mi época de estudiante, en mi perfil de estudiante, haced lo que os gusta, perseguir un poco lo que os gusta y estar seguros de estar bien equipados. A mí me encanta el fútbol, pero tengo las piernas cortas, no hubiese sido futbolista en la vida. O sea, hay que ser también consciente de tus limitaciones. Pero dentro de tus capacidades, apuntad a lo que os gusta, porque tenéis una formación que os lo va a permitir. Sí. Buenas tardes y muchas gracias. Lo que tengo dos preguntas, la que me gustaría saber, si habiendo estudiado Derecho, le ha sido difícil enfocarse para lo que es el mundo de las finanzas, o más financiero, por así decirlo, y también si hoy en día la gente, bueno, aquí se estudia Derecho, el que ha estudiado A de Economía tiene mayor ventaja a la hora de entrar en una Big Four, por ejemplo, que la que tiene que haber estudiado Derecho, aunque luego haya hecho un máster en finanzas. Pues, yo te decía antes, yo tengo un periodista en mi equipo. Estudio periodismo en la Universidad de Navarra. Y ya miras tú. Pues hizo un MBA en su momento, fue número 1 en su clase de finanzas y llegó por ahí. Yo creo que vamos a equipos donde el mestizaje es muy importante. Creo que la diversidad es súper necesaria. Creo que no habría nada peor que tener un equipo de consultoría estratégica con tíos de ADE con especialización en finanzas. O sea, ese es un fracaso seguro de equipo. Porque lo que necesitas en un equipo es gente con ciertas capacidades multidisciplinares. Entonces, si puedes combinar un abogado que tiene una estructuración de la cabeza un poco particular, y te lo digo yo como licenciado en Derecho, con un tío de ADE, que puede ser un tío más práctico, más pegado al terreno y al número, y con un ingeniero que te va a aportar la parte analítica y la parte, si quieres, más técnica y estructurada, me parece una combinación imbatible. Entonces, igual que un equipo no se puede hacer solamente con Leo Messi, pues creo que un equipo en consultoría también busca eso. Y creedme que en el recruiting que se hace, siempre se mira eso. O sea, nosotros yo recuerdo en PwC, hacíamos un tipo de recruiting muy específico para la división de transacciones. Y siempre estábamos mirando por el retrovisor la gente que ya teníamos contratada para la siguiente temporada para que fuera variado. Para que fuera variado en experiencias, en edades, en géneros, pero no para hacer con el tic en la casilla de la diversidad, sino porque de verdad en esa mezcla es donde está la riqueza que al final acaba notando el cliente. Y no es por un tema de best place to work y todas estas historias, que por supuesto que es importante, pero el que lo agradece al final es el cliente, que tiene el perfil analítico, el perfil más sociable, pues exactamente igual que en el grupo de amigos. Es el listo, el gracioso, el lerdo y el guapo. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces yo os diría que no. Es decir, no os autolimitéis vosotros
por pensar, bueno, como soy licenciado en Derecho, pues no voy a poder trabajar en finanzas. No te autolimites. Piensa qué hay. Yo creo que combina formación con práctica.